Vamos a estar en este momento juntos compartiendo una palabra de Dios. Esperamos que sea de mucha bendición. Y vamos a hablar sobre restauración. Vamos a estar hablando sobre restablecimiento, sobre esto. Dice el primer libro de la palabra de Dios, en el capítulo 13 y el versículo 3, dice de la siguiente manera: y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ai. Escuchemos y vamos a repetir esa parte. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda. Bueno, vamos a hablar sobre esto. ¿Y por qué hablamos sobre esto? Porque para citarlo, mencionarlo, si vemos ahí el capítulo anterior, Abraham va a Egipto, va allí, ¿no? Donde también habla y se expresa el, el miedo y toda esa situación. Pero después de que desciende allí, que va hacia ese lugar, vuelve nuevamente al lugar donde había estado antes su tienda, al mismo lugar, a la misma posición. Y quería que podamos hablar sobre esto. En el momento que lo entendía y lo veía, era de mucha bendición para mi corazón, para mi vida. Porque esto nos hace pensar en cuando Dios restaura y cuando Dios restablece, ya que bueno, nuestro corazón está lleno de justicia propia. Y creemos que merecemos un lugar menos elevado que el que teníamos anteriormente. Pero como Dios lo hace por gracia, Él es el que determina el nivel de ese restablecimiento. Y así pasó con Abraham. Él no volvió a un lugar ahora más inferior en donde estaba antes, no volvió tampoco en una relación inferior a la que tenía con Dios, sino que él volvió al mismo lugar, a la misma posición, aún aunque él había descendido a Egipto, aunque él había ido a ese lugar. Qué tremendo, ¿no? Ahora vamos a leer un versículo, y creo que se hace muy fácil recordarlo porque nosotros recién leímos Génesis capítulo 13, versículo 3. 13, versículo 3. Pero ahora vamos a leer en el libro de los Hechos y capítulo 3, versículo 13. Recién leímos Génesis 13, 3. Ahora vamos a leer Hechos 3, 13. Y miren lo que habla con respecto a Pedro. Dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 3, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerla en libertad. Mencionamos y leemos este pasaje porque él había cometido el error, la falla, el pecado de haber negado a nuestro Maestro, a nuestro Señor. Lo negó. Pero miren cómo Dios restablece y cómo Dios restaura al punto que Él luego les dice a estas personas que ellos negaron y entregaron a Jesús. Él puede luego, no sé si sería la palabra, ¿no? Pero él puede, no sería creo la palabra más correcta, pero él como que puede llegar a condenar este acto, aunque él en su momento también lo falló, lo tuvo. Pero Dios lo restableció, Dios lo restauró, Dios lo perdonó. Y eso, el haber fallado no le impidió el haber dicho estas palabras, sino todo lo contrario. Que Dios obró en su vida y, como decíamos recién, lo restableció. Lo mismo que hizo con Abraham. Ahora no lo vamos a leer porque ya lo conocemos, pero sí lo vamos a citar. El caso del hijo pródigo. Cuando él se va, él vuelve, él dice, bueno, le voy a decir, y aunque sea me quedaré ahí con los demás jornaleros, ahí siervos, y trabajaré con mi padre, porque aunque sea así tengo comida y demás. Él creía que él merecía esa posición, luego de haberse ido. Una posición inferior, menos elevada, más baja. Pero al regresar, él vuelve y nuevamente se sienta a la mesa con el padre. En el mismo lugar, él restablecía la misma posición. Aún luego de haberse ido, aún luego de haber hecho lo que él no debía hacer, el Padre lo recibió con brazos abiertos y fue restablecido y restaurado a la misma posición. Qué Dios que tenemos, qué Dios impresionante. Es impresionante. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él, no? Wow.
Hoy mencionamos un corazón lleno de justicia propia y cree que merece un lugar allí menos elevado, que será lo mejor. Pero como se trata de Dios y Él es el que determina ese nivel, Él dice no, ya que es por gracia, es una restauración en serio por gracia. Así que así lo hace. Tampoco lo podemos leer en este momento, pero creo que es en el libro de Levítico, en este libro, capítulo 14. Bueno, cuando habla del leproso también, luego él era restaurado en la misma posición, volvía nuevamente al tabernáculo, volvía nuevamente al campamento, estaba nuevamente allí. Entonces, la idea es esa, cómo Dios restablece, cómo Dios restaura. Le damos gracias a Dios por eso, le damos muchas gracias a Dios por eso, por su fidelidad, por su grandeza, porque así como Él lo hizo en estos ejemplos que lo vimos, Abraham, Pedro, el hijo pródigo, el leproso, así Dios lo hace con vos, así Dios lo hace con mi vida. Así que podamos recordar esta palabra, estos versículos, estas historias y esa parábola, y espero que sea de mucha bendición en este momento de aliento, de esperanza, de consolación, y agradecerle a Dios por eso. Y espero que esta palabra sea de mucha bendición. A buscarte almas, sé que no lo mereces.